Hola chicos y chicas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Vaya, ya desde hace unos cuantos vídeos que no decía eso. Pero, bueno, centrémonos. El día de hoy les vengo a mostrar a uno de los miembros finales de la primera parte de esta iniciativa. El día de hoy les presento a Decadent Knights. Un fangame que, realmente, ha pasado por muchas cosas, como pasar por un poco de decadencia por el equipo, hasta incluso ser afectado por la pera. Pero, aún así, tras todas estas dificultades, el juego ha logrado mantenerse en pie, y llegar a formar parte de esta iniciativa. Bueno, para no seguir extendiendo innecesariamente la introducción, como ya es costumbre, a lo largo de este video estarán viendo la descripción del juego, la historia, un breve análisis a los teasers, las preguntas que le realice a Gaztoon, y el material exclusivo que me enseño, el cual realmente es muy revelador. Bueno, dicho esto, comencemos. Descripción del juego. ¿Qué es Decadent Knights? Decadent Knights es un fangame de Five Nights at Freddy's muy paranormal / fantasioso donde todo el elenco de animatrónicos vivos debe ser neutralizado para continuar con una investigación privada del maquinista. Espera. ¿Como Pop Goes Arcade? Historia. André Dono es un maquinista y el mejor en su tipo, considerado un pionero en la mecánica y ahora llamada tecnología animatrónica. Un día decide utilizar una antiquísima fórmula egipcia para que los muertos regresen a la vida en sus máquinas, animatrónicos. Desesperado por algo desconocido, el maquinista cometió suicidio antes de que alguien que irrumpió en el establecimiento se acercara a las notas de la fórmula. Años luego de la muerte de André Dono, una psíquica es enviada a investigar acerca de Dono y de los hechos sobrenaturales que ocurren. Sin embargo, las máquinas harán todo por detenerla. Bueno, sé que la historia en lugar de parecer algo aterradora, parece más fantasiosa, pero créanme que hay algunos elementos interesantes en esta misma, lo cual nos hace pensar sobre qué cosas hay detrás de los personajes del juego. Por ahora, esta es un tanto de la información que se tiene del juego, sin mencionar algunas de sus características. Pero eso es algo que quiero mencionar más tarde en este apartado. Siguiendo con algunos detalles sobre el juego, se puede ver que tendremos que investigar sucesos paranormales dentro de un local. Creo que se toma algo de inspiración en FNAF Plus, ya que tendremos que ver qué pasa con una investigación fantasmal. O quizás también de Juniors. Sin embargo, aquí no será solamente ver cámaras, ya que como se mencionó antes, somos una psíquica, así que quizás podremos ver magia en el juego. Una cosa que sí quiero decir es que los sueños serán un elemento importante en el transcurso de la trama del juego. Esto dicho anteriormente por Gaztoon. Pero, ¿de qué manera los sueños serán importantes? Bueno, por ahora, es algo que, aunque se me ha dicho, contarlo acá sería tremendo spoiler. Así que, solo diré que podrán esperar algo como el Dreamscape de Candice 3. Obviamente, esto no será un copiar y pegar. Es más para que ustedes logren darse una idea. Bueno, así que, ya que sabemos que los sueños serán importantes, solamente nos queda pensar. ¿De qué manera? Esto es algo que Gaztoon me respondió un poco más tarde. Siguiendo, algunas de las características de este juego son, nos cuenta una historia nueva, pero que a su vez sigue el lore de los juegos clásicos de FNAF. Presenta algunos antagonistas originales, y aquí se vuelve a resaltar el tema de los sueños. Cuenta con un ritmo de juego cara a cara con otras mecánicas variadas, y música propia. Así que, esto es realmente interesante, ya que da información que puede ser fácilmente pasada de alto. Quiero resaltar también el tema de mecánicas cara a cara, ya que quizás tengamos que trabajar y a la vez tener que mirar o al menos, ocuparnos de los animatrónicos frente a frente, como se hace en las entrevistas de FNAF 6. Realmente esto lo considero bueno, ya que considerando el atractivo de sus animatrónicos, realmente no lucen tan amigables que digamos. Incluso, sus antiguos diseños que eran, pero para esto necesito dar contexto. Como ya muchos sabrán, hace unos meses, surgió la gran polémica de 3 creadores de fangames reconocidos. No hace falta dar mucho contexto aquí, ya que para eso hice un video al respecto el cual tendrán aquí arriba. Pero si recordamos, había un grupo llamado DPIR, la pera para los panas, donde ahí era donde tenían todas las filtraciones de los fangames famosos, y entre todos esos fangames, estaba Decadent Knights.
Gaftoon al enterarse de esto decide ocultar la página del juego, tirar a la basura parte del progreso del juego, y sobre todo, tuvo que rediseñar a los personajes. Como decía, sus antiguos diseños al principio me encantaban, pero considero que estos nuevos están muchísimo mejor, y sobre todo, dan mejor incomodidad. Aunque eso sí, me costó un poco acoplarme a este nuevo rediseño de personajes. Ah, y como dato curioso, este fangame es desarrollado en Francia. Esto porque Gaftoon es de ahí, aunque sea sorprendente. Ahora, creo que podemos pasar a los teasers. Ahora, podemos pasar a este apartado, donde veremos lo visual de este fangame. Realmente es un poco gracioso de decir, pero el juego presenta hasta el día de hoy, tan solo 3 teasers. Así que intentaré exprimir un poco estas 3 imágenes, para ver si encontramos algunos secretos o algo semejante para saber del juego. En el primer teaser, se tiene al gato llamado Chanel. Este luce un tanto inquietante, ya sea por la mirada o sus ojos que lucen muy pequeños. El teaser tiene como palabra There was never just one. Lo que quiere decir, nunca hubo uno solo. Aunque abajo, dice with the machinist, with you. Y si juntamos todo esto dice, nunca hubo un maquinista contigo. O algo así se podría interpretar. Lo que me hace pensar si ese tan famoso maquinista fue real, o quizás un traidor. Son algunas dudas que dejan los teasers. El siguiente teaser es aún más confuso, ya que aquí se presenta a el perro llamado Louis. No se puede apreciar en su totalidad, pero se ve qué cosas podemos esperar a diferencia de su versión original. El teaser presenta 3X con una I de penúltimo. Esto me hace preguntar si este sería una fecha o siglo importante para el lore del juego. Realmente no se pueden resaltar tantas cosas como en el teaser anterior. Y no, las letras pequeñas de abajo no tienen nada que ver con el lore o algo importante, es solo una aclaración que es un fangame de FNAF. Y como último teaser se tiene de nuevo a Chanel, pero esta vez donde se le puede mirar de una mejor manera su cuerpo. Si somos observadores podremos ver que abajo dice la palabra ¿crees en la magia? Lo que nos da a entender que es probable que este animatrónico tenga a su favor la magia o algún tipo de control que nos haga pensar que el animatrónico es mágico. Por ahora, estos serían los únicos teasers que se tendrían. O al menos de manera pública, ya que Gaf me dio unos 3 teasers nuevos y exclusivos para ver. Sin mencionar que también dio un póster y un work in progress interesante. Pero bueno, primero pasemos a las preguntas que le realice. ¿De dónde proviene la idea de querer hacer importante a los sueños? Pues me di cuenta que darle importancia a lo que sienten las almas dentro de los animatrónicos es algo que no se toma en cuenta, ni siquiera en el fangame más profesional. Entonces me dije, ¿y si hubiera alguna manera de hablar con las almas? Dialogar con ellas, preguntarles el por qué o quién las hace actuar hostiles hacia el jugador. Bueno, se me ocurrió una idea no tan loca de hacer eso posible, teniendo coherencia tanto en el gameplay como en el lore. Y sí, está inspirado en el Dreamscape de FNAF, no lo negaré, pero dudo mucho que se note en el resultado final. ¿Por qué los rediseños parecen más como al estilo Into the Pit Spring Bonnie? Ahora que lo observo sí tienen parecido, pero no. Chanel es el único con esta característica de tener la cuenca de los ojos similares a las de Into the Pit Bonnie, el resto de los personajes son distintos entre sí, cada uno tiene su originalidad y expresión, pero notándose que pertenezcan a la misma gama y que hayan sido hechos por la misma persona, dentro del lore. En realidad están basados en los trajes de goma que comúnmente se pueden observar en películas de terror ochenteras, de las cuales varias han influenciado al nuevo aspecto que tienen los personajes y todo el proyecto en general. ¿Qué tanto afectó la pera a Decadent Knights? O bueno, no era un tema que planeaba sacar al público, pero espero que con este video puedan informarse del por qué la ausencia y cambio tan repentino en el proyecto. Aquellas personas tuvieron vista y acceso a casi todo lo que se tenía planeado para Decadent Knights, entre diseños, historia, parte del código y todo un resumen.
Dicho eso, prácticamente afectó a los 3 pilares más importantes del proyecto, todo porque me dejé llevar por personas que eran populares y parecían ser buenas y de verdad los admiraba mucho, y recibir un 1A, tu proyecto se ve interesante, quiero ver contenido exclusivo o jugarlo antes que nadie de alguien a quien admiras, es un sentimiento bonito, y pues nadie se esperaba que lo fueran a hacer con malas intenciones. Pero oye, pues no todo fue frustración, Decadent Knights va por buen camino, y pues esa experiencia me ayudó a reflexionar y a mejorar mis habilidades y mejorar como persona, y a entender que no necesitas la aprobación de alguien más grande que tú para que te sientas bien con lo que haces, ya sea dibujar, modelar, etc. Eso ya te hace increíble, y espero que las personas que vean este video y que en el momento también se sintieron traicionados también lo tomen como reflexión. ¿Hay más personajes que no hemos visto? Sí, no quiero dar un número en específico, pero definitivamente hay muchos que aún no he revelado. ¿Cómo te sentiste al enterarte de la filtración de Decadent Knights? Pues me da un poco de vergüenza decirlo, pero entré en una crisis que me duró 2 días, tratando de procesar qué había pasado, ni siquiera dormí. Me siento un poco incómoda contándolo y sé que suena exagerado, pero pues al menos es como puedo describir lo que sentí en ese momento. ¿Habrán actores de voz? Por el momento Decadent Knights no cuenta con líneas de actuación de voz in-game, solo consta de diálogos por ahora. ¿Qué tan grande es Decadent Knights? Muy grande, diría yo desde mi punto de vista como creadora, muy ambicioso en la parte del lore y satisfactorio y conveniente en ambas partes del gameplay. ¿El gameplay se mantendrá point and click o tendrá más variantes? Tendrá más variantes, 3 para ser directa. ¿Cuándo publicarás más información? Quizás en los próximos días antes del Fangame Direct suelte más teasers y renueve la página de Gamehold. ¿Qué ha sido lo más difícil hasta ahora? Definitivamente programar, pero no más que darle un sentido a cada punto de la historia, se ha pensado en absolutamente todo para que sea coherente y hasta un punto profesional. ¿Qué tan complejo ha sido el modelar? No tanto realmente. ¿Por qué? Pues además de tener referencias fijas de los personajes, la técnica que se implementó para modelarlos hizo más fácil el trabajo. ¿Habrán más revelaciones importantes después del Fangame Direct? Sí, además de lo del tráiler, tal vez un full review de algún personaje o alguna cámara. ¿A qué viene la inspiración de hacer animatrónicos con ese estilo? Mayormente a mis miedos, por ejemplo, cierto personaje de manos grandes está inspirado a mi miedo hacia las manos grandes, otra inspiración sería una película llamada The Neverending Story y muy mínimamente influenciados por el estilo de ciertos animatrónicos que están de moda ahora. ¿Habrán extras, retos y custom night? Sí, aunque lo de la custom night aún se está planeando. ¿Hay otras características importantes? Pues no hay mucho que contar sin que sea un spoiler, solo que cada noche quizás torne en una historia y objetivo diferente utilizando las mismas mecánicas, claro, además de la ya mencionada mecánica donde podrás comunicarte con algún ente a través de tus sueños. En tu más honesta opinión, ¿qué piensas de esta iniciativa y cómo te hace sentir? Oh, pues es todo un privilegio pertenecer a esta iniciativa y en mi más personal opinión, aparte de ser una de las cosas que me ayudó a superar lo de la pera, me alegra pertenecer a un grupo con personas igual de talentosas y grandiosas y definitivamente Mac es el indicado para dirigir algo así. Y desde el fondo de mi corazón le agradezco por haberme tomado en cuenta, es una muy buena idea esta iniciativa, impulsada por alguien responsable y que sabe cómo dirigirse a ambos lados de la comunidad, muchísimas gracias Mac. Bueno, ya con estas respuestas espero que alguno, o la mayoría de todos ustedes hayan entendido y aclarado mejor las dudas que tenían del juego. El primer teaser que me proporciona parece ser de un ratón chino. Realmente este por algún motivo me recuerda a Topollillo. Pero aún así, considero su cara un poco inquietante, ya que usualmente no se suele ver este tipo de animatrónicos en fangames. Luce que parece ser un ratón chino. Pero abajo aparece el texto diciendo, ¿crees en fantasmas? Así que probablemente este, junto a probablemente todos los animatrónicos, se encuentre poseído.
También este es uno de 2 personajes que se revelaron gracias a este video. El siguiente quizás sea la revelación del modelo de Louis, ya que su parte de abajo del cuello concuerda muchísimo con lo visto en el segundo teaser del juego. Realmente no me termina de convencer del todo, aunque espero que se mejore un poco. Sin embargo, así considero bueno a este nuevo modelo. El texto esta vez nos pregunta que si creemos en los sueños. A lo que se puede especular que probablemente este perro nos esté acechando en sueños en el transcurso de las noches. Y como final, se puede apreciar a un animatrónico humano. Aparentemente tiene aspecto femenino, y nos pregunta si creemos en la resurrección. Lo que me hace cuestionarme si en este fangame regresará Afton. Este extraño humano animatrónico parece tener una cara bastante rara, como si se tratase de una expresión de cansancio. Así que también es probable ver a animatrónicos con expresiones faciales algo realistas. Bueno, esos serían los 3 nuevos teasers en lo que respecta al juego. Realmente considero demasiado interesantes estas revelaciones, y realmente el que me gustó más fue el del ratón. El siguiente es el póster que posiblemente sea una promoción para alguna atracción dentro del local. Por algún motivo creo ver un demonio ahí abajo. Y ya el último es un work in progress de un endoesqueleto. Probablemente le pertenezca a Channel. Bueno, realmente adoro mucho a este fangame, y lo considero de uno de los más aterradores dentro de esta iniciativa. Realmente adoro el tono y ambiente que presenta este mismo, y, justo como mencioné en el video de Pork Chops, adoro la ambientación roja, ya que parece que dará horror auténtico. Así que, realmente le deseo mucha suerte a este proyecto, y me alegra que Gaftoon y yo nos estuviéramos brindando apoyo mutuo. Es realmente genial. Todo esto se estará trabajando en noviembre, así que espero cubrir todo, o al menos la mayoría de cosas, especialmente porque tengo tareas muy fuertes en ese mes. Pero bueno, espero que las cosas marchen bien. Quiero mandarle saludos a Gotalikau por el fanart. También gracias a Aldox por hacer el logo oficial de la iniciativa, y gracias a Derek el gato por los renders. Bueno, eso sería todo de mi parte, espero que te haya gustado el video. Muchas gracias por ver y adiós.